Pensemos por un momento en el siglo XIX, una época increíble, de pura razón, de progreso científico. Pues bien, en medio de todo eso, un académico muy respetado se topó con algo que desafiaba cualquier explicación lógica. Esta es la historia de cómo un hombre de ciencia decidió aplicar su método, su rigor, a los misterios del espíritu, buscando respuestas a las preguntas que nos llevamos haciendo desde siempre. Son las preguntas de siempre, ¿verdad? Las que nos quitan el sueño, las que han movido la filosofía, la religión y también la ciencia. Y justo en el corazón de la doctrina que vamos a desgranar hoy, lo que encontramos es un intento, uno muy audaz, de dar una respuesta lógica y sobre todo moral a cada una de estas preguntas. Venga, vamos a viajar en el tiempo. Nos plantamos en el París de mediados del siglo XIX. Una ciudad que es pura efervescencia, llena de avances científicos y con una fe ciega en la razón. Pero claro, mientras la ciencia parece iluminarlo todo, en los salones parisinos empieza a correr una moda de lo más extraña, algo que juega con las sombras y que parece saltarse las leyes de la física a la torera. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Porque la persona que se enfrenta a este misterio no es un visionario ni un místico, ¿eh? Todo lo contrario. Se llamaba Hippolyte Léon Denisard Rivail, un pedagogo, un hombre de ciencia, miembro de la mismísima Academia Real de Arras. Su mundo era el de la lógica, el método y los hechos que se pueden comprobar. Imaginaos la escena. En los salones más elegantes, de repente, las mesas empiezan a girar, a levantarse, a dar golpes como si tuvieran vida. El fenómeno se convierte en la comidilla de toda la ciudad. Para casi todo el mundo, es un juego, una distracción. Pero para Rivail, no. Para él es una anomalía, algo que no cuadra y que exige una explicación. Y esto es crucial, de verdad. Rivail no se lanzó a creer sin más. ¿Qué va? Su primera reacción fue de un escepticismo absoluto. Como él mismo dejó por escrito, la idea de que un objeto, un trozo de madera, pudiera comunicarse de forma inteligente era para su cabeza lógica simplemente un disparate. Pero claro, un verdadero científico no descarta algo solo porque no lo entiende, lo investiga. Y es justo aquí donde la historia da un giro alucinante. Rivail decidió aplicar a este misterio las únicas herramientas que conocía y en las que confiaba, las de la ciencia. Nada de fe ciega. En su lugar, aplicó su método de siempre: observar, comparar y solo al final juzgar. Se propuso analizar esos sucesos tan raros con la misma frialdad, con la misma objetividad con la que estudiaría cualquier otro fenómeno de la naturaleza. Era la regla que había seguido toda su vida. Después de meses y meses de asistir a sesiones, de tomar apuntes como un loco, de comparar un resultado con otro, llegó a una conclusión que lo cambió absolutamente todo. Los movimientos de las mesas no eran al azar. Había una inteligencia detrás, respondiendo. Y para su mente metódica solo quedaba una explicación posible. Detrás del fenómeno había almas, las almas de personas que ya habían muerto. A partir de ese momento, Rivail se convierte en Allan Kardec, que es el seudónimo que adoptó, y se embarcó en una tarea, titánica: codificar todas esas enseñanzas que estaba recibiendo. Ojo, él insistía en que no era su filosofía, sino que su trabajo consistía en organizar miles de comunicaciones, recibidas a través de muchísimos médiums, para darles forma en un cuerpo de doctrina coherente. Y así nacieron estas obras fundamentales. Y bien, ¿qué es lo que revelaba esta nueva doctrina? Pues vamos a ver de qué manera esta filosofía se enfrentaba a esas preguntas universales que nos hacíamos al principio. Primero, un par de conceptos básicos para entendernos. El espíritu, que seríamos nosotros en esencia, lo que perdura. El periespíritu, que es como una especie de envoltura intermedia, el puente que une al espíritu con el cuerpo físico. Y el medium, que es simplemente una persona con una sensibilidad especial que le permite hacer de intermediario entre nuestro mundo y el de los espíritus. Y aquí llegamos al medio de la cuestión, la reencarnación. Para Kardec, esto no era una creencia mística y ya. Para él era una ley natural. Era la única respuesta lógica que encontraba a la pregunta del millón. ¿Por qué hay tantas desigualdades al nacer? ¿Por qué existe tanto sufrimiento que parece totalmente injusto? Este ciclo, claro, le da la vuelta por completo a cómo vemos la vida. Ya no es una única oportunidad con consecuencias eternas. Se convierte en una especie de escuela. Cada vida es un curso nuevo en el que aprendemos, nos equivocamos y, lo más importante, tenemos la oportunidad de corregir. La muerte, entonces, no es el final. Es solo la transición de un curso al siguiente. Y este enfoque, lógicamente, cambia de arriba a abajo la idea de justicia. Se pasa de un juicio final inapelable a un sistema de responsabilidad personal y continua. Ya no hay un castigo eterno por errores que cometimos en un tiempo limitado. Solo hay consecuencias y sobre todo la oportunidad infinita de rectificar y de mejorar.
Pero el espiritismo no se queda solo en la metafísica, en la teoría. Kardec insistió hasta la saciedad en que el propósito final de todo esto era la transformación moral de las personas. Vamos a ver cómo se articula esta parte. Esta frase lo resume absolutamente todo. Es la máxima suprema. La salvación, que aquí se entiende como el progreso, como la felicidad del espíritu, no depende de a qué religión perteneces o de qué rituales sigues. Depende simple y llanamente de la práctica activa del bien, de la caridad y la benevolencia con todo el mundo. Si lo pensamos, el cambio es radical. Se pasa de una máxima que históricamente ha generado división, fuera de la Iglesia no hay salvación, a un principio que lo une todo. Fuera de la caridad no hay salvación. La lealtad ya no es con una institución, es con la humanidad entera. Y otra cosa en la que Kardec es muy insistente, la fe nunca debe ser ciega. Para él, una fe de verdad, una fe sólida, no le tiene miedo a las preguntas. Al contrario, se hace más fuerte con ellas. Fe y razón no eran enemigas, ¿qué va? Eran como las dos alas que necesita el espíritu humano para poder volar alto. Y finalmente, ¿cuál era el objetivo último de todo este trabajo tan inmenso? Pues no era solo dar consuelo a quien sufre, que también, sino poner las bases para una auténtica transformación social. Esta era la gran visión final, una humanidad regenerada. La idea es que si todos llegamos a comprender que la vida es un viaje de progreso continuo y que la ley más importante es la caridad, el egoísmo, la envidia, todo eso daría paso de forma natural a la solidaridad, y eso transformaría la sociedad desde la misma raíz. El legado de Kardec es, por lo tanto, una propuesta como poco atrevida. Es un intento de unir ciencia y espiritualidad, de ofrecer una moral que sea racional y universal para todos, y de dar a la humanidad una esperanza que no se base en el misterio, sino en la comprensión de las leyes que, según él, gobiernan nuestro destino. Y todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire. La obra de Kardec nos rompe un poco los esquemas habituales. Nos obliga a plantearnos si la ciencia y la espiritualidad son de verdad dos mundos separados, o si, como él estaba convencido, son simplemente dos caminos distintos que acaban llegando al mismo sitio, a la búsqueda de la verdad.